noches, mi nombre es Aldo Miguel García Solares, grupo 502 para la materia de investigación criminal y este es mi video para el proyecto prototípico final. Punto número 1. Planteamiento del problema. El planteamiento del problema vendría siendo las inconsistencias legales de los procesos penales, civiles, administrativos, familiares y laborales en concreto o aquellas que son intencionales para otorgar el beneficio económico de los litigantes. En pocas palabras, la corrupción. La corrupción es uno de los problemas sociales a nivel mundial que socava el desarrollo de los países y va debilitando las bases institucionales del sistema democrático, como la legitimidad de las autoridades y la gestión de los recursos naturales, a la vez que afecta el crecimiento de la economía en el país. La corrupción sabotea la implementación de políticas y de programas orientados a combatir la pobreza, vulnerando los derechos fundamentales de las personas. En tal sentido, la lucha contra la corrupción es un aspecto crítico para una gestión pública transparente y confiable, que busque garantizar un trato equitativo a los ciudadanos. De acuerdo con el análisis y de acuerdo con la base de datos que se realizó a un cierto grupo de personas, nos percatamos que a las que realizaron el cuestionario, la mayoría de estas están de acuerdo en que en México existe un gran problema de corrupción, la tan llamada mordida, de los cuales los que sobresalen son los políticos y policiales. A manera de interpretación, de acuerdo con lo analizado en la encuesta, se reflejó que el 84.2% de la población encuestada define que la corrupción en México se basa al mal uso del poder público para el beneficio personal y que el 87.9% ha sido víctima de algún tipo de corrupción, como por ejemplo el soborno, y se cree que la corrupción existe por la falta de valores. Al igual, se cree que la mayoría de las personas que ejercen un puesto de gobierno son corruptas, como algún diputado en la Cámara de Diputados o en la silla mayor que vendría siendo el presidente. Y con esto se llega a la finalidad de que solamente un cierto grupo de personas tiene noción respecto a la corrupción que existe en México. Y podría decirse que una de las posibles soluciones para erradicar esto es un sistema de educación apto para el país, en el cual se enseñan valores éticos y morales, así como también haciendo énfasis en que la familia es un punto clave para poder combatir la corrupción. La corrupción es una de las demandas ciudadanas que tienen como objetivo consolidar la confianza de la sociedad en la honestidad de su gobierno. Ningún Estado puede estar satisfecho de cumplir los principios de justicia y equidad que dan sustento al pacto social si no se caracteriza por su ética. En este contexto, cobró un impulso prioritario el combate a la corrupción, tema que si bien ya estaba presente en la agenda nacional, sumó a él la necesidad de contar en su diseño con la supervisión ciudadana sobre la acción gubernamental. Una de las propuestas para erradicar la corrupción serían aprobar un estatuto de protección para el denunciante de buena fe, establecer un régimen sancionador, reforzar y alinear los órganos de control, reconocer el carácter fundamental al derecho de acceso a la información, informar y reforzar el papel de la ciudadanía, deshacerse de la impunidad, promocionar la ética y la responsabilidad laboral, mejores filtros de contratación y emplear editorías. Las estrategias de la posible solución serían: el combate a la corrupción es un tema presente en el discurso actual de diversos sectores de la sociedad. Lo escuchamos entre las principales figuras de gobierno y de la política, empezando por erradicar la impunidad. La impunidad es un factor que alinea la actividad delictiva y a su vez descompensa a las instituciones y al tejido social.
El hecho de que no haya castigos o sanciones para los infractores motiva a estos a seguir rompiendo las reglas e incita a otras personas a actuar de la misma manera. La lucha contra la corrupción es una herramienta política ciudadana a partir de la cual se incrementan los niveles de control social sobre la función pública, sobre las personas que cumplen funciones públicas y sobre todo sobre la relación entre particulares y el Estado. Ya. El fenómeno de la corrupción es complejo y no basta con implementar unas cuantas iniciativas que combatan así la corrupción como compromisos políticos de alto nivel. Se deben de promover sanciones más severas a funcionarios públicos que cometen actos de corrupción, tales como penas de previsión efectiva e inhabilitación permanentes de ejercicios de la función pública. Se deben de fortalecer las instancias de control de la gestión pública, tales como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensa del Pueblo. Estas entidades que deberían de coordinar más estrechamente sus acciones y establecer alianzas con las organizaciones de las sociedades civiles y los medios de comunicación para poder laborar más efectivamente en el combate de la corrupción.